Traerse un poco. Muy bien. Hace unos años tuve un buen amigo llamado Ricardo, aunque por discreción obviamente estoy evitando su nombre real, pero el hombre sí existe. El tipo es de esos que siempre caen bien. Quienes lo conocen dicen que es muy simpático, empático, generoso. Siempre sale con un chiste a flor de labios. En realidad ninguna fiesta empieza, ninguna cena ni almuerzo comienza en realidad hasta que él llega. Le suele poner, sin ánimo de ofender, sobrenombres a todos, muy observador. Es una máquina de hacer chistes. Esas personas que uno piensa en invitar en primera instancia a cualquier reunión. Pero nunca imaginarías el infierno el cual vive él. Cada mañana Ricardo hace un esfuerzo, me consta, enorme para salir de la cama. Le cuesta un horror tener que vivir un día más. Y por fuera, a la vista de todos, parece un tipo feliz, muy feliz de hecho, más que el promedio, pero en su interior se siente desesperanzado, agotado, asustado, solo, como quizás muchos papis hoy aquí. Mi amigo sufre de una depresión crónica que lo paraliza, le cercena las ganas de vivir y le va amputando el espíritu en cuotas y, como siempre digo, haciendo eco de una famosa película Esencia de mujer de Al Pacino, no hay prótesis para un espíritu amputado. El famoso actor hollywoodense Robin Williams, antes de quitarse la vida, acuñó la triste y célebre frase: todo lo que se necesita para esconder un alma herida es una sonrisa falsa y nunca se darán cuenta de lo lastimado que estás. Él también fue el que dijo: pensé que lo peor en la vida era terminar solo, y no lo es. Lo peor en la vida es terminar con gente que te hace sentir solo. La depresión era galopante en la vida de Robin Williams. Sin embargo, unas semanas antes había ido a un late night, creo que con Jimmy Fallon, y todo parecía tan normal, tan extrovertido, tan cómico. Sin embargo, también, como mi amigo, vivía un infierno interior. Según la Organización Mundial de la Salud, casi 300 millones de personas en el mundo, 300 millones de personas sufren depresión, lo que lo convierte en la principal causa de discapacidad a nivel global. Porque no es la tristeza momentánea que experimentamos cuando nuestro equipo queda eliminado del Mundial, que nos puede durar, sí, nos puede durar 2, 3 días, una semana, la frustración que sentimos porque elegimos la fila lenta del supermercado y decimos, pero puede ser. No, es cuando nos hundimos en la tristeza y no podemos recuperarnos y encima no encontramos la razón real por la cual estamos tristes. Es algo que va aplastando, va cincelando nuestra autoestima y nuestra valía interior, como un oscuro laberinto del que sentimos que no podemos escapar. Y esa incapacidad de encontrar alegría y de experimentar placer crece a diario. Es cuando hay un deterioro en nuestra capacidad para realizar actividades cotidianas que ya nos empiezan a costar, como dormir rápido, conciliar el sueño, levantarnos de la cama como un resorte, como lo hacíamos o como corresponde a ciertas edades, que uno diría, caramba, tengo la energía para levantarme y sin embargo me cuesta un horror, siento un peso, una flojera, una fiaca, dicen en algunos países, ¿no? En el Salmo 42:11, David se pregunta a sí misma, el salmista se pregunta a sí mismo, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué, alma mía, estás abatida? Esa es una gran pregunta, es una pregunta válida. Y yo quiero que nos hagamos la misma pregunta. ¿Por qué estoy deprimido? A veces decimos, ¿por qué estoy triste si no tengo razones reales para estar triste, ¿no? La mayoría de las personas que sufren este problema fluctúan en cuanto a la gravedad de los síntomas dentro de este gran espectro que podríamos llamar la depresión. La depresión no tiene una causa única. Es el resultado de una interacción compleja entre factores a veces biológicos, genéticos, psicológicos, espirituales, emocionales, ambientales, tiene que ver con el entorno. Entonces, en líneas generales, la depresión puede desencadenarse por un desequilibrio bioquímico cerebral, problemas con la serotonina, con la dopamina, con lo que se llaman las drogas naturales que genera el cuerpo,
que a veces tiende hasta a ser hereditaria, hasta puede transmitirse genéticamente, y no sabemos por qué, nos pasa lo que nos pasa. También puede ser por cambios hormonales, por menopausia, andropausia, posparto, que devienen en situaciones como la apnea obstructiva del sueño, gente que no se da cuenta que durante la noche por centésimas de segundos se le acaba el oxígeno. Y si alguien los observara o si alguien duerme con esa persona, sabe que cada tanto hace y se despierta porque se le acaba el oxígeno y el cerebro tiene como una alarma que le dice te puedes morir, por eso te despierta. Pero eso hace que uno nunca pueda tener las horas reparadoras de sueño que debería tener. Obesidad, sin razón, la enfermedad tiroidea, que es muy normal, muy común. Todas esas cosas pueden devenir a veces de un estado depresivo, de tristeza. O puede que la depresión haya venido de un evento traumático, ya sea años atrás o en la infancia, algún trauma que provoca cambios en la forma que nuestro cerebro responde al estrés, a la ansiedad, al miedo. Cada uno formatea su cerebro de manera distinta para enfrentar la vida conforme pudo haber sido nuestra infancia. O incluso se puede desencadenar la depresión por, patrones negativos, profundamente arraigados desde nuestra crianza. Si nos hablaron de forma negativa siempre, vamos a salir a la vida siendo negativos. Lo primero que nos va a salir es lo peor que podría pasar, ¿no? Como que tenemos culpa de que nos vaya bien. Y ese trauma a veces genera, o esa manera de pensar, una tristeza profunda que también conlleva la culpa de sentirnos más alegres. Pero hay otro gran enemigo silencioso que nos suele conducir a la depresión o la tristeza y es el agotamiento mental. Cuando uno se agota mentalmente, que uno no lo puede ver tan fácil como decir me duelen las piernas, me duele el cuerpo. A veces, cuando yo hablo de agotamiento mental no es el estrés, porque el estrés suele durar poco tiempo y es el resultado de una situación, de un suceso pasajero, nos estresa una temporada en el hospital, ni hablar un paseo obligado por el cementerio, ni pensar en una quiebra económica, en un divorcio, pero son situaciones que provocan tensiones emocionales y duren lo que duren, siempre son transitorias. Pero el agotamiento mental es un estado de estrés crónico que se manifiesta en una combinación de agotamiento emocional, espiritual, y causa a la vez un desapego, una indiferencia hacia la vida. En otras palabras, o en palabras más simples, quizás no contemplamos el suicidio, pero en el fondo no tenemos ganas de vivir. Por eso nos cuesta levantarnos por la mañana, porque no hay ganas de vivir, no hay ganas de enfrentar la vida, ¿no? Es un desapego emocional. A veces sentimos que llegamos a ese punto de agotamiento mental porque como papá, como mamá, como hijo, sea la posición que tengas, siempre tienes que decir que sí, apoyar a todo el mundo, años de estar disponible porque si no se ofenden, servir, dar, ser positivos porque puede que toda una familia dependa de ti. Hay hijos que crían a sus padres que son emocionalmente inmaduros, los crían de manera implícita, obviamente, ¿no? No de manera literal, pero siempre tienen que sostener a sus propios padres, cuidar la imagen, causar siempre una buena impresión en las redes sociales, que es un nuevo síndrome de este siglo de que hay que mostrarlo todo, porque si no estamos presentes nos preguntan por qué no posteamos. Estar presente en todos los grupos de WhatsApp, del grupo de padres, del grupo de madre, del grupo de divorciadas, del grupo de separadas, del grupo de desesperados. Hay que estar en todo. Y como si eso fuera poco en la vida, a veces nos rodean personas demasiado exigentes, dependientes, algunos manipuladores, criticones, pasivo-agresivos, narcisistas, abusivos, tóxicos. Eso es parte del organismo vivo, de la humanidad. Y a eso le sumamos el tener que pagar facturas, que ya no trabajamos para ganar hace mucho, sino que trabajamos para pagar. Trabajar para ganar es trabajo para darme este lujo, pero hay un momento que nos damos los lujos antes de ganar y después trabajamos para pagar los lujos que ya no valoramos. Los impuestos, las vacaciones familiares, el cumpleaños, la tarjeta, la hipoteca. Y lo que empeora todo esto es que cuando vivimos en este mundo complejo,
la iglesia debería ser el lugar más seguro para hablar de estos temas tan delicados como la depresión, como el colapso, el agotamiento mental, decir no puedo más. Pero suele existir como un estigma que hace que quienes lo padecen se sientan culpables, como algo de qué avergonzarse. Incluso algunos cristianos niegan la depresión y tratan de reducirla a un simple sentimiento de tristeza pasajera. Entonces, si alguien siente que se ahoga en la depresión y se arma de valor para manifestarlo en la iglesia, por lo general le dicen, bueno, todos nos sentimos tristes a veces. Pon tu fe en Jesús y ya, ¿dónde está tu fe? Entonces uno no habla más. Lo interesante es que cuando te fracturas un hueso, la gente te dice, ¡ay, qué horror! ¿Puedo firmarte el yeso? Pero cuando tienes una crisis emocional, no te colocan un yeso, te estigmatizan, te segregan. A veces no es solo un patrimonio de la iglesia. Cuando yo me quejaba de algo o decía estoy triste, le decía a mi papá, él levantaba inmediatamente la voz. Lo entiendo porque había tenido él una infancia muy difícil. Yo le decía, papá, estoy triste. ¿Triste de qué? Ya planteaba cómo iba a ser el diálogo. ¿No? ¿Triste de qué? No, que a veces me deprimo. ¿De qué te va a deprimir? Come 4 veces por día, desgraciado. No, ya sé, pero a veces pienso de ir a terapia. ¿Terapia? ¿Qué vaya el loquero? ¿Estás loco vos? Mirá si yo hubiese ido a terapia. Estamos todos locos. Tenés que agradecer. Tenés más cosas para agradecer. ¿Qué te quejás? Mirá los que están durmiendo en la calle. Entonces me daba un sermón, yo me quejaba nunca más en la perra vida, nunca más. ¿Qué iban a pensar nuestros padres, nuestros abuelos en terapia, en psicólogos? Que no estoy desacreditándolo, mi papá los desacreditaba, ¿no? A todo eso uno se le suma, pero ¿acaso no eres cristiano? ¿Amas a Jesús? ¿No es así? Porque si tienes fe, no deberías tener tristeza. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo y te cantan el corito. Entonces, lo contradictorio del tema es que muchos héroes de la fe estuvieron agobiados por una depresión persistente. Martín Lutero, por ejemplo, quien inició la reforma protestante, se tambaleó bajo el peso de la depresión gran parte de su vida. Charles Spurgeon, un pastor y autor enormemente respetado e influyente, conocido como el príncipe de los predicadores, sufría de una depresión galopante que le resultaba difícil levantarse de la cama cada día. No solo él escribió eso de su depresión, sino que su esposa decía, hay momentos que yo creo que se va a morir. La Madre Teresa escribió en una ocasión, la depresión me rodea en todas partes y me cuesta elevar mi alma a Dios. Y en Primera de Reyes 19:4 encontramos al profeta Elías, tan deprimido que en un momento le pregunta a Dios si no es posible hacer el uso de la eutanasia. Le pide a Dios morir. Quisiera que me mates. El libro de Eclesiastés, escrito por el hombre más sabio que conoció el planeta, Salomón, está lleno de versículos como el capítulo 2, versículo 17, que dice, aborrecí la vida porque todo lo que se hace bajo el sol me resulta repugnante. Tipo con todo el dinero, con todas las mujeres, con toda la fama. Un rey. Pero no era un homeless, era un rey. Dice, realmente todo es vanidad. Es correr tras el viento. Una depresión. Vemos a David en el Salmo 6:3, dice, mi alma está muy angustiada. Estoy cansado de sollozar por las noches. Un rey, un monarca. Dice, todas las noches, dice el Salmo, inundo mi cama con lágrimas, mi lecho amanece empapado con mi llanto, se consumen mis ojos a causa del dolor. David, un hombre conforme según Dios su corazón. Y agrega David en el Salmo 42:3 y dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, una agonía mortal, me penetra hasta los huesos. Algunos sostienen que cuando él dice, se envejecieron mis huesos, me penetran hasta los huesos, quizás hablaba de osteoporosis, que es el desgaste óseo que viene a causa de la depresión, de ese estrés crónico que nunca se termina. Al principio del Salmo 42 se aclara, dice, al director musical masquil de los hijos de Coré. Cada salmo de David dice a quién está dirigido, a quién está honrando, o a veces el autor, ¿no? Pero aquí dice masquil, hijos de Coré, lo que indica que era un canto
que los israelitas cantaban en adoración a Dios. Cuando dice, se envejecieron mis huesos, mis ojos están cansados de llorar. La mayoría de los estudiosos consideran que los salmos llamados maskil se utilizaban para instrucción, para enseñar teología. Hoy en día algunas iglesias evitan hablar de la depresión, pero en aquella época el pueblo de Dios cantaba acerca de la depresión, porque esto es un canto. Es más, Pablo, el apóstol, nos exhorta a llorar con los que lloran. ¿Por qué no dice, reprendan a los que lloran? Díganle que hay que alegrarse en la casa de Dios. Dice, no, lloren con los que lloran. O sea, respeten el duelo, el proceso, el duelo. Reír con los que ríen es fácil, ¿no? Y si uno no tiene ganas de reírse, finge. Pero llorar con los que lloran, eso es empatía. Eso es entender el dolor sin juzgar, sin disparar versículos, sin sermonear, que es lo que más cuesta. Dicho esto, quiero centrarme en dos ejemplos bíblicos muy icónicos respecto a esto de la mente fragmentada. Uno de ellos es el profeta Jeremías. Dios lo llamó a Jeremías para que hablara por él, para que fuera el vocero de Dios, para que representara a Jehová. Yo no sé si te imaginas el peso que eso conlleva, lo que significa. Porque hoy en día existen unos 5 millones de pastores y sacerdotes cristianos en todo el mundo. O sea, hay una enorme cantidad de gente en este momento que está hablando en nombre de Dios. Sin embargo, el número de los profetas que Dios eligió en tiempo de Jeremías se podían contar con los dedos de una mano. Y Jeremías llegó a ser conocido literalmente como el profeta llorón, no como un acto de bullying, sino que así se lo conoce en las Escrituras, el profeta llorón, porque compartía el mensaje de Dios, pero siempre lo hacía entre lágrimas. Yo no conozco la combinación de factores que llevaron a Jeremías a estar siempre llorando, a estar al borde o transitando los rieles de la depresión. Sin embargo, al menos leyendo la historia, veo una circunstancia que probablemente contribuyó a ese estado. En el año 587 a.C., los babilonios invaden Jerusalén. Jeremías lo vio, fue el testigo ocular. Una gran violencia, destruyeron el templo de Dios sin piedad. El magnífico templo que los israelitas tanto amaban quedó reducido a escombros. Y Jeremías vio de primera mano la devastación, la destrucción, el genocidio. Seguramente fue testigo de cómo los babilonios asesinaron salvajemente a sus seres queridos, violaron a sus mujeres, se llevaron a sus amigos al cautiverio de por vida. Yo creo que era incapaz de entender cómo Dios podía permitir que sucediera algo tan horrible. A veces nosotros vemos un accidente en la ruta o nos enteramos de una tragedia aérea y decimos, ¿y por qué Dios lo permitió? Debe ser duro ver que toda tu ciudad es devastada. No solo eso, sino que Dios también llamó a Jeremías para que predicara un mensaje de arrepentimiento a los israelitas y ninguno de ellos se arrepintió, nunca. Entonces, día tras día, Jeremías compartía fielmente las palabras de Dios, ni una sola persona respondía al llamado. Así que a se le sumaba lo que él traduciría como lo inefectivo de su llamado, que a veces nos pasa. No solo en el llamado ministerial, hay hombres, mujeres que dicen, trabajé toda mi vida y no logré nada, todavía estoy trabajando para pagar. Pastores, ni te cuento, serví toda mi vida con piedad, con integridad y gano 3 personas y se me van 2. Se me divide la congregación. Hay pastores que se enferman literalmente porque no ven el fruto de este lado del sol. Así que Jeremías estaba muy deprimido y escribe sobre ello. Y escribe en su libro que se llama Lamentaciones. Nada mejor que poner lamentaciones al libro. No puso celebraciones, lamentaciones. Y dice, mi carne y mi piel envejecieron. Me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. No recuerdo lo que es reírme profundamente, está diciendo. Me he quedado sin fuerzas, sin esperanza y por eso me deprimo. Así escribe Jeremías en una de sus lamentaciones. Entonces lo que noto es que Jeremías reconocía sus emociones. De hecho, las reconoció de manera tal que Dios permitió que el libro de Lamentaciones esté en nuestro canon bíblico. Podría decir cualquier predicador, saquen ese libro que no apoya y no ayuda en nada, pero está aquí.
Alguien le diría hoy, escuchame, Jere, ¿cómo puedes estar tan triste con lo que Jesús ha hecho por ti, con lo que Dios ha hecho por ti? Y el término psicológico o técnico para esa minimización, ¿cómo puedes estar triste? Se llama invalidación emocional. Estoy invalidando lo que sientes. Estoy diciendo lo que sientes no sirve. No solo no sirve, no es real. No solo no existe y no es real, sino no te lo puedes permitir. Pero yo soy de los que sostiene que no tenemos que avergonzarnos de nuestras emociones porque son válidas. Somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y el alma siente, el alma se conmueve como mismo Jesús. Se ha conmovido, ha llorado, ha dicho estoy triste hasta la muerte. Entonces tenemos derecho a sentir las emociones, a todas. Y quiero que te grabes esto, nuestras emociones son reales, pero no son permanentes. Las emociones, por eso son emociones, porque son reales, pero no son permanentes, no tienen que quedarse de manera crónica para siempre. Los expertos descubrieron que una de las mejores maneras de empezar a cambiar nuestras emociones negativas especialmente es reconociéndolas, si no, no se puede cambiar. ¿Cómo se cambia un borracho? Si yo no soy un borracho, yo tomo para olvidar. ¿Para olvidar qué? Para olvidar que soy un borracho. Entonces, ¿cómo lo ayudas? Uno tiene que reconocer, principio de reconocimiento, ¿no? En lugar de negar las emociones, expresarlas como Jeremías. Está bueno decir, a ver, me siento desestabilizado. Qué buena palabra, ¿no? Desestabilizado. Siento que no estoy bien parado en la vida. O culpable. O traicionado. O me siento insensible, siento que soy apático. O tengo miedo. O cualquier otra emoción que experimentemos. Eso no es negar nuestra fe, ni decir estoy endemoniado. Eso es decir, esto es lo que me pasa. Aparte de eso, ayuda a nuestro cerebro a darle sentido a lo que nos está sucediendo. A veces hablar o escribir, a los que tienen ese don, cuando digo don no tienes que ser necesariamente un gran escritor, sino que tienen el don de articularlo en un papel. Hablar o escribir sobre los sentimientos reduce la duración de ese sentimiento, la intensidad de las emociones desagradables como la tristeza, la desesperación, la ansiedad. Pero a veces como cristianos no nos sentimos cómodos para admitir nuestras emociones negativas. Porque se supone que hay que experimentar lo que Gálatas 5 llama el fruto del Espíritu, que incluye alegría y paz. Está bien, es el fruto que va a surgir solo en algún momento, pero muchas veces estamos muy tristes y el fruto no aparece. Hay momentos de otoño en nuestras plantas, donde hay hoja pero no hay fruto, y hay momentos donde ni siquiera hay hoja. Y nos sentimos intranquilos, tensos, ansiosos, e inmediatamente pensamos, me aparté de Dios. No, es parte de la estructura emocional de cada quien. Los estudios certifican que identificar y ponerle nombre a nuestras emociones abre la puerta para poder cambiarlas. Si no somos como nuestros papás, o mi papá que decía, a mí no me pasa nada. Pero papá, yo veo que estás triste. No, ¿qué voy a estar triste? No tengo de qué quejarme. Claro, no podía articular que estaba mal. Porque él venía de que sus papis habían estado en la guerra. Quejarse le parecía una falta de respeto a sus ancestros. No obstante, él cerró las emociones, entonces nada ni nadie ya lo podía dañar, pero tampoco podía amar de verdad, ni demostrar cariño. Porque cuando construimos un búnker, una burbuja, nada ni nadie nos puede tocar. El sexo no nos toca. Las caricias apasionadas de la pareja no logran tocar donde realmente duele. Y entonces vamos por la vida, hacemos el amor, vivimos la vida, pero siempre dentro de un búnker. Porque no queremos reconocer las emociones. Venimos de papás así, la mayoría, de abuelos así, que decimos, eran optimistas. No eran optimistas, ¿no? Podían reconocer lo que les pasaba. ¿Quién no tuvo una abuela que dijo, ay, mi marido es muy bueno, tiene sus cositas afuera nomás, pero acá la casa la respeta? A veces me levanta la mano, pero yo también le hago la sopa fría, me lo merezco. Viene borracho a veces con un sostén colgado de la oreja, pero bueno, es hombre, ¿qué va a hacer? Muy buen hombre, muy buen hombre. Nos mata de hambre, pero buen hombre. Uno dice, ¿dónde están las cualidades por las que dice que es buen hombre? No permitirse ver la realidad. De hecho, yo te pregunto en este instante, ¿cómo te sientes?
desesperado, triste, solo, sola, impotente, débil, inadecuado, inferior, destrozado, vulnerable, inútil, avergonzado. No tienes que responder obviamente en voz alta, pero tus emociones son válidas, pero no son permanentes. Y nombrarlas a priori te ayuda a reconocerlas y poder presentárselas ante el Señor. Ahora, ya que nuestras emociones no son permanentes, te puedo animar a que no tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Lo diré otra vez, te puedo animar a que no tomes decisiones permanentes basadas en lo que sientes ahora, en emociones temporales. Porque en tiempos de paz vas a lamentar las decisiones que tomaste durante tiempos de guerra. Las cosas de las que más se arrepiente la gente en la cárcel es de 30 segundos que tomó una decisión permanente bajo una emoción temporal. No aguantó, se bajó del auto, se le cruzó un auto, bajó con un palo, se lo partió en la cabeza. Hay un actor que le pasó eso, un actor mexicano, un galán, que en un momento tuvo un mal día y fue la gota que rebasó el vaso, pasó, traumatismo de cráneo, no llegó muerto al hospital el otro muchacho, cárcel. ¿Cuántas veces habrá querido volver atrás y decir, tomé una decisión permanente bajo una emoción temporal? Entonces, no tomes nunca una decisión definitiva de la cual luego te vas a arrepentir porque estás a causa de una presión emocional que se va a ir. Es posible que a veces bajo un estado de tristeza o de depresión tengas ganas de renunciar a la iglesia, de irte del país, renunciar a tu propia familia, incluso renunciar a Dios. Hay gente que dice, no, ya está, hasta acá llegué. Y por un momento estás tirando todo por la borda. Tal vez quieras rendirte, apartarte de todo el mundo, decir, yo me compro una botella de whisky, bebo hasta emborracharme. En ese momento, esa mentira parece la verdad. En ese momento, ese desahogo parece la verdad. Pero yo quiero que considere las palabras del profeta llorón de Jeremías, que se las dedica a los desterrados israelitas de Babilonia. Le dice, porque yo conozco, dice mi Dios, los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar, no de calamidad, toda la vida crónica, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Entonces, quiero que siempre sepas, bajo la presión que estés viviendo, no la estoy minimizando, no estoy invalidando lo que sientes, por Dios. Pero quiero que te grabes esto. Dios sigue teniendo un propósito divino para tu vida, ¿sí? Dios no cambió el plan. Tu quiebra financiera, tu divorcio, tu separación, tu orfandad, tu hambre, no cambió el plan divino. Tus emociones son válidas, no las niegues. Reconócelas, pero no te dejes dominar por ellas y menos tomar una decisión definitiva bajo la presión de la emoción. Nunca. En un momento, en medio de la aflicción, Jeremías escribe, pero algo me viene a la memoria, dice Jeremías. En medio de este caos, de este genocidio histórico que te conté, dice, algo viene a la memoria que me llena de esperanza. Está en mismo Lamentaciones. Dice, por el gran amor de Dios no hemos sido liquidados. Su compasión no se ha agotado. Y cada mañana se renuevan sus bondades, porque grande es su fidelidad. Lo que pasa es que uno se acuerda de eso. Grande es tu fidelidad es grande. Pero uno se olvida de que antes que Jeremías diga eso, él decía, yo estoy deprimido. Después reconoce que la fidelidad y la mano de Dios no se había cortado. Entonces tengamos en cuenta que Jeremías no dice, sin embargo, de repente confieso que estoy bien. No lo dice nunca. Confieso positivamente lo que va a pasar en fe. No lo dice nunca. Eso es empoderamiento barato, eso es motivación de coach, eso no lo dice Jeremías. Él dice, en medio de mi tristeza algo me viene a mi memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Qué hace Jeremías? Decide reconocer que está triste, pero también decide intencionalmente recordar quién es Dios. O sea que recordar la fidelidad de Dios es una elección
voluntaria, lo cual nos brinda una esperanza renovada. Recordar que Dios no nos dejó. ¿Cuántas veces decimos, pero si en el pasado Dios no me dejó? Y tal vez razonamos, bueno, sí, pero ahora me estoy portando mal. ¿Cuándo te portaste bien? Bueno, es que ahora no soy digno. ¿Cuándo fuiste digno? Y si en el pasado Dios no te dejó, Dios lo vive diciendo, recuerda, recuerda, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, yo soy el Dios que te alimentó en el desierto, yo soy el Dios que te dio de beber. Recuerda. Entonces, cuando estamos deprimidos y con la mente rota, es fácil olvidar las cosas buenas que pasan en nuestra vida. Entonces, como Jeremías, deberíamos llevar un diario de gratitud mental, escrito en el mejor de los casos. Cualquier mañana de esta que estés muy triste, un cuaderno, un blog en la mesa de noche y escribe todo lo que sí tienes. Te puedo ayudar cómo arrancar. Primero, no estás en una cárcel. No estás confinado ni privado de tu libertad. ¡Wow! ¡Caramba! Pregúntale a un presidiario lo que daría por un día de libertad, por una hora de sol. Segundo, estoy hablando de la mayoría. Puede haber alguien que diga, sí, yo estoy escuchando este mensaje desde la cárcel. La mayoría. Segundo, tienes tus extremidades para poder ir solo al baño a orinar, algo tan básico, lavarte los dientes. Tercero, posiblemente desayunes, aunque sea una taza de café. ¡Puf! Ya eso te empieza a dar motivo de agradecimiento. Y si además tienes un perro que se te pone al lado de la cama y te dice, hora de pasear. El perro dice, es la hora de ver otros perros, de salir a oler otros traseros, oler heces ajenas, es el día. No, es que me quiero morir. Yo quiero vivir, dice el perro, a pasear. ¿Te das cuenta que él vive un día a la vez? No está pensando, cuando me jubile, estoy envejeciendo, ya no soy cachorro, no está pensando eso. Entonces, el ver todo lo bueno que sí tenemos, el ver todo lo bueno que sí tenemos es una sustitución divina de pensamientos. Parte de la trampa de la depresión es la espiral descendente, ese bucle de ideas y patrones de pensamientos negativos que atraen a otro y a otro y a otro. Entonces tenemos que entrenar nuestro cerebro. La palabra habla de renovar el espíritu de nuestra mente. O sea que la mente tiene un espíritu. O sea, un manual de estilo, una manera de pensar que, insisto, heredamos de nuestros padres, lo aprendimos por el entorno. Entonces tenemos que entrenar el espíritu de nuestra mente para que dejemos de pensar todo el tiempo cosas negativas, inútiles y desalentadoras. Yo he estado acompañando a mucha gente en el lecho de muerte. He estado junto a muchas camas de hospital. Si la mente sobrevive al cuerpo, o sea, si no están seniles, la mayoría, acaso 9 de cada 10, te dicen que se arrepienten de haber vivido preocupados por cosas que nunca fueron a pasar. Vivía preocupado porque mi hijo no volviera, porque le ocurriera un accidente, vivía preocupado por el dinero, vivía preocupado por el retiro, por la casa, por el techo, y envejecieron, se están muriendo, el cáncer o lo que sea se los está llevando, y dicen, qué bobería haberme preocupado en vez de haber disfrutado. Como dice el Sermón de la Montaña, un día a la vez, basta el día con su afán. Lo importante es frenar esos pensamientos negativos, que nos vayan surgiendo, porque es normal. No te estoy diciendo si tienes pensamientos negativos, tienes un demonio. No, vienen, son válidas esas emociones, pero reemplazarlos por pensamientos positivos. Jeremías recuerda que Dios sigue siendo fiel y está sentado en el trono. Las cosas están mal, pero Dios sigue siendo fiel. Otro ejemplo icónico, la depresión de Elías. ¿Cómo vamos a hablar de depresión y no vamos a ver al viejo Elías? Como hombre que amaba a Dios, profeta, gigante, espiritual, héroe de la fe. Y otra vez esto nos lleva a la conclusión que si nos deprimimos, no indica que seamos malos cristianos. Si Elías se deprimió, ¿qué indica? Que somos seres humanos. Somos humanos. Y hay que reconciliarse con que somos humanos. Porque eso de que nosotros tenemos la casa más allá del sol y somos ciudadanos del extranjero y nuestra residencia no es aquí, está todo maravilloso, muy poético, muy bíblico,
pero a veces nos hace vivir como si fuéramos marcianos. Y después cuando nos llega la enfermedad o la tristeza decimos, ¿y por qué Dios me falló? Como si nosotros fuéramos de Krypton. Elías experimentó una enorme victoria frente a falsos profetas, pero tú sabes cómo es la vida, ¿no? Hoy estás victorioso en la cima de la montaña y piensas que por fin dejaste todos tus problemas atrás. Al día siguiente estás tirado en el valle boca abajo preguntándote si alguien tomó la matrícula del camión que te atropelló. Dios había desplegado su poder, aplastado a los enemigos usándolo Elías. Y aparece una tal Jezabel que al enterarse de lo sucedido le envía un mensaje de texto al profeta. Le envía literalmente un papel con un texto. Hoy sería abrir el teléfono y encontrarse con un WhatsApp que le dice que los dioses me hieran, incluso que los dioses me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado a ti como tú mataste a los profetas. Una mujer, una reina. Al recibir este texto, Elías se asusta, huye despavorido. Y uno dice, a ver, Elías había desafiado a un rey, derrotado a 850 falsos profetas. Le había exigido al pueblo de Israel que adorara al único Dios verdadero. Y ahora está huyendo bajo la amenaza de una reina histérica y desequilibrada. En realidad, Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades igual que las nuestras. Pues yo supongo que el pueblo de Israel a veces vería a Elías y a Moisés como Superman y Batman o Iron Man y Spider-Man y dice, no, tipo con debilidades como las nuestras. Elías era como cuando nosotros pasamos de vencedor a víctima de la noche a la mañana porque la vida nos golpea muy duro y de repente, a ver, alguien nos critica, nuestro jefe es un canalla, nuestro hijo causa problemas, sentimos la presión económica, recibimos una mala noticia por teléfono, el seguro médico no quiere pagar, alguien nos obliga a comer pupusas. Bueno, a pesar de todo, ¿qué hacemos? Seguimos adelante, ¿sí o no? Hay que seguir adelante. A mí me encanta, estos días estaba mirando cómo México celebra a su equipo. Me van a matar por esto, pero lo diré igual. Se le cae la pelota al pobre portero coreano, se le cae de la mano. ¡Golazo mexicano! A mí me encanta eso. Argentina no es así. Argentina puede meter tres goles Messi y dice, pero jugamos mal, somos Messi dependiente, hay que mejorar. El mexicano termina 0-0 y dice, ¡estamos para la final! Me encanta, me encanta. Me encanta. Esa hinchada deberíamos tener los argentinos. Pero sigo siendo el rey. ¿Celebran? Celebran que al otro se le cayó la pelota. Lo celebran. ¿Por qué decía esto? Porque somos resilientes. La vida se combina con un montón de cosas negativas y vamos para adelante, vamos para adelante. Sin embargo, después ocurre algo relativamente insignificante, se nos cae la tostada con la mantequilla hacia abajo, se arruina la cafetera y nos derrumbamos por completo. ¿Por qué? La gota que rebasó el vaso, ¿no? A eso se le llama el efecto residual del estrés, de aguantar. ¿Qué es el efecto residual? Es la tensión física, la tensión psicológica, emocional, que permanece oculta en el cuerpo y la mente mucho después que el evento original, estresante, ya terminó. Uno cree, pasé el accidente, pasé el tiempo de hospital, bien, pero eso va quedando residualmente en algún lugar. Por eso hay un famoso autor que escribió un libro que dice, el cuerpo pasa la cuenta. Tarde o temprano es como el IRS. El cuerpo pasa la cuenta, como Hacienda, como el Departamento de Impuestos Nacional. Entonces, cuando Jezabel lo amenazó, Elías entra en pánico, se derrumbó aterrado, huye, se esconde por su vida, no por Jezabel. Jezabel era la tostada que se le cae con la mantequilla para abajo, era lo que rebasó la gota. El agotamiento tiene esas implicaciones mentales que después explotamos por cualquier bobería. El que baja de un auto y le parte la cabeza a otro automovilista no es porque le agarró un demonio necesariamente, posiblemente venga de pasar un divorcio traumático, de hijos envueltos en drogas, de perder empleo y a alguien se le cruza en la calle y eso hace que estalle.
El profeta cae en depresión debido a que estaba agotado. Yo te cuento algunos detalles interesantes. Elías tuvo que subir al monte, tuvo que desafiar a falsos profetas, ¿no? La historia te la cuento otro día, pero tuvo que subir al monte 7 kilómetros, 4 millas. Cuando terminó, bajó del mismo monte 7 kilómetros, otras 4 millas. Luego dice que vuelve a subir, ya había caminado 21 kilómetros, 13 millas. En la cumbre del monte ora por lluvia y cuando aparece una nube, vuelve a bajar. Ya tenemos 28 kilómetros, 18 millas. Luego se nos dice que Elías comienza a correr hacia una ciudad llamada Jezreel, que son 22 kilómetros más, 13 millas. Hasta aquí el recorrido son 50 kilómetros a pie, 31 millas. Elías va corriendo, el versículo especifica, se echa a correr y llega a Jezreel antes que el rey Acab, que iba a caballo, en carro. O sea, se adelanta a los carros del rey. Inmediatamente de eso es cuando Jezabel lo amenaza y Elías se asustó y huye a Beerseba. Jezreel está a 170 kilómetros, 100 millas de Beerseba. El tipo ya se corrió 6 maratones. No es de extrañar que colapse. Él mismo se agota y cae exhausto. Y cuando uno se agota tanto física, pero especialmente mentalmente, que no lo puede ver, no puede nunca uno ser la mejor versión de sí mismo, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia. Es como ese estudiante universitario que tiene que sacar buenas notas, tener un buen empleo para autosostenerse, cumplir las expectativas de los padres, realizar actividades extraescolares. O la mamá que se enfrenta a la inmensa presión de desempeñarse como mamá perfecta, tener la comida lista a tiempo, que su hijo participe en todas las actividades escolares, participar en sus eventos, ayudar en la escuela y todo mostrarlo en las redes sociales. O el empleado que quiere impresionar a su jefe, progresar y acepta llegar más temprano que el resto, irse más tarde que el resto, trabajar los fines de semana. O ese líder cristiano que tiene el complejo mesiánico, que cree que tiene que cargarse con todas las preocupaciones y carga de sus miembros porque cree que él murió en la cruz por la gente y está siempre disponible para que nadie se ofenda, se quiere mostrar como ejemplo de vida. Todos corren como el ratoncito en la ruedita, como el hámster, descuidando sus propias necesidades emocionales, hasta que caen exhaustos, con la mente rota, hecha añicos. ¿Sabe la cantidad de pastores que yo conozco con la mente rota? No pueden más. Y la gente lo juzga, ¿eh? Ay, pastor, porque no confía en Dios y porque vos le rompiste la mente, desgraciado. Entonces, cuando se experimenta un agotamiento crónico, la amígdala toma el mando y la corteza prefrontal pasa al asiento trasero, a segundo plano. Entonces, la amígdala entra en acción, libera adrenalina en todo el cuerpo, la respiración hace que el ritmo cardíaco cambie, se aceleran, aumenta el flujo de oxígeno a los músculos, que esto es muy útil en situaciones de peligro, ¿no? Cuando vas a chocar, cuando la suegra dice que va a venir para Navidad, es útil, pero es muy perjudicial cuando estás bajo ese efecto constantemente y permaneces en modo huida o lucha. Los seres humanos necesitamos esa adrenalina porque nos encontramos ante un león, es o lucho o huyo. Si no tuviéramos eso, nos quedaríamos así diciendo, ay, me va a comer. Parece que el león es cristiano porque está orando. Pero uno lucha o huye. Cuando el pánico se apodera de tu mente, tu corteza prefrontal se debilita. ¿Qué es la corteza prefrontal? Es la región responsable de los procesos cognitivos y de nuestras conductas sociales, el sentido común. Por eso cuando uno está bajo esa presión, se dificulta pensar con claridad y racionalidad y hacemos boberías, estupideces de las cuales nos arrepentimos toda la vida. Y lo diré otra vez, nunca tomes decisiones importantes cuando estás cansado, de mal humor o bajo presión. Espera siempre que la tormenta pase. Regálate el déjamelo pensar. No prometas cuando estés eufórico, no contestes cuando estás enojado y no tomes decisiones cuando estás exhausto. Porque uno se va a arrepentir de esas promesas, de esas decisiones.
porque uno la hizo bajo agotamiento mental y el agotamiento mental genera serios problemas emocionales. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi matrimonio, no me gusta mis hijos, no me gusta mi perro, no me gusta mi vida, no me gusta a mí mismo, no sé para qué estoy viviendo. Y hasta empiezas a sentirte desconectado con Dios, incluso a culparlo. Y haces eco a la oración de Elías cuando dijo, estoy harto, Señor, ya no puedo más, quítame la vida. Es el efecto residual que estamos tomando decisiones cuando no estamos pensando claramente. No te sientas ofendido, pero todos los adultos en algún momento, cuando estamos exhaustos, no pensamos claramente. Hubo un presidente aquí en los Estados Unidos que dijo, no tomo decisiones que involucren al país después de las 3 de la tarde. Porque él sabía que a esa hora ya no podía pensar con todos los reflejos como antes de las 3. No sé cuál es tu hora límite. Hay gente que no puede tomar decisiones después de las 10 de la mañana. No sé. Pero cuando llegamos a ese punto en que se nos rompió la mente, hacemos algo peor. Aún hay algo peor. No pedir ayuda. Que es lo que justamente hizo Elías, o no hizo Elías. Dice que cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo el día solo por el desierto. Eso hacemos. Siempre somos más vulnerables cuando estamos solos. Y necesitamos el apoyo de personas que nos conozcan de verdad, que se preocupen, que nos escuchen, que oren por nosotros, que no nos juzguen. Yo sé que es un paso muy difícil porque la mayoría nos avergonzamos y no queremos que la gente piense que somos débiles, especialmente los que tuvimos crianza como la mía. ¿De qué te quejas? Mi papá hasta me decía, ¿qué? ¿Sos una nena? ¿No es cierto? Como si la queja fuera patrimonio femenino, ¿no? ¿Qué sos una mujer ahora? No lo hacía por maldad, no lo detesten. Era la manera en que lo habían criado a él. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, vaya a trabajar! Agradezca que tiene trabajo. La tristeza para mí era una emoción que no podía ni siquiera permitírmela. La ira sí. Los hombres nos enojábamos. Y yo gritaba, levantaba la voz, ¡eh! ¡Explotaste como hombre! Eso estaba validado. Pero no se puede vivir bajo la ira y no permitirnos la tristeza. Y aparte a menudo somos demasiado orgullosos para pedir ayuda, ¿no? De manera que seguimos adelante, ponemos una sonrisa falsa, como dijo Robin Williams, y negamos las dificultades. ¿Y cómo te va? Bien, 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 ahí voy, en la lucha. ¿Y cómo estás? Bien, 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 ahí estoy, en la batalla. En realidad nos estamos ahogando. Y estamos muriéndonos de una forma lenta, dolorosa, solitaria y sombría. Y no nos merecemos eso. Hace miles de años Salomón escribió en Eclesiastés 4:9, mejor son 2 que 1, porque si caen, el uno levanta al otro, y hay del que cae y no tiene quien lo levante. Hay un estudio que determinó que el aumento de la soledad, estoy hablando de la soledad que no es elegida, porque hay gente que dice necesito estar solo y eso es una decisión intencional y arbitraria. Hablo de la soledad cuando no te da opción la vida. Esa soledad conduce al aumento de la depresión. La soledad eleva los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, lo que altera las regiones cerebrales, que son las encargadas de la regulación emocional y aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. A veces puede devenir un Alzheimer, en una enfermedad senil. Entonces, el aislamiento fomenta la rumiación. Rumiar, como una vez te conté, que hacen las vacas que rumean su bolo alimenticio, es pensar y pensar, mis hijos no me visitan, yo no sé qué hice mal, yo tal vez me arrepiento, pero tampoco la crié tan mal como para que me ignore. Y no sé, yo pienso que algo, yo mejor estaría muerta, porque para vivir así... es preferible no vivir. La hija lo llama, mamá, ¿cómo está? ¿Te acordaste de tu madre? Rumiar. Eso disminuye la autoestima, aumenta los pensamientos negativos sobre uno mismo. Entonces nunca se está sano en soledad. Y es vital reconocer que a veces necesitamos la ayuda de otra gente. No digo todo el mundo, pero de otra gente especial. Sinceramente no creo que se pueda vencer a la fuerza de las tinieblas sin personas que nos animen y oren por nosotros. Necesitas experimentar, si aún no lo has hecho, lo poderoso
es tener a gente que ora por ti. A veces Dios mueve gente a orar por ti y ni lo sabes. Nos vamos a enterar en el cielo que gente intercedía por tu vida. Pero yo pregunto hoy, ¿quién sostiene tu cuerda cuando necesitas salir del pozo? No tienes que responder, solo meditarlo. Pero quiero que prestes mucha atención a esto. Primera de Reyes 19:5 relata que Elías estaba durmiendo una siesta, agotado, sumido en un ciclo de sueño REM, como dirían los dioses griegos o los griegos de sus dioses, en los brazos de Morfeo, que es el dios del sueño. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Él mira alrededor y junto a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas. El ángel hasta le hizo las brasas para que lo coma calentito. Y una jarra de agua, que supongo que con hielo, fría, porque si le puso brasas para el pan, le habrá puesto hielo al agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Fíjate lo que Dios hace por Elías. Esto es muy importante porque es lo mismo que quiere hacer por nosotros cuando estamos agotados, y esto no se enseña mucho. Elías está pasando por el momento más difícil de su vida. Dios envía un ángel o viene en forma de ángel hacia él. Cuando Elías estaba sumido en una profunda depresión y tenía la mente rota, un ángel lo tocó. A veces lo único que necesitamos es un simple toque de Dios, un toque. Un sencillo toque, un dedo de Dios. Y esto es muy importante. El ángel no le dijo, fracasado, ¿cuál es tu problema? ¿Qué haces en una cueva? ¿Qué tanto miedo le tienes a Jezabel? ¿Dónde está tu fe? Si oraras, mijo, te sentirías más seguro. Esto es un problema de pecado oculto. No, nada de eso, nada de lo que los evangélicos dicen. El ángel de Dios no acusa a Elías. Tiene una actitud muy pragmática. Le dice, cómete un panecillo. Y el tipo come, bebe y se vuelve a dormir. ¿Por qué? Porque a veces lo más espiritual que podemos hacer es comer algo rico y tomarnos una buena siesta. Es lo más espiritual que cuando estamos agotados podemos hacer. Descansa. Yo no bromeo en esto, En muchas ocasiones Dios me mandó a dormir. Yo recuerdo mis primeros retiros. Yo iba dispuesto a orar, a adorar, llevaba mi cuaderno de nota, mi Biblia, y el Señor me enviaba a su ángel, supongo que un ángel llamado Melatonino. Y yo sé que me inducía, no tomaba nada, pero yo sé que había un ángel y hacía ¡tuc! Y me agarraba un sueño que jamás me dio. Podía dormir 18 horas, 17 horas. Reptaba hasta el baño así, orinaba, volvía. Y sentía que el Señor me decía, yo no puedo darte ninguna instrucción si estás agotado o exhausto. Necesito que duermas, vas a tomar malas decisiones. Como uno de los 10 mandamientos, como uno del decálogo, que Dios dijo que el descanso es necesario para llevar una vida que honre a Dios. Y rechazar el regalo del Dios de descanso es un ingrediente para la receta del agotamiento y la depresión. A veces lo único que podemos hacer es eso. Pero ¿cómo puedo orar ahora? Ahora apaga la mente. Como el celular, conéctate a la pared. Chick-fil-A es una de las cadenas, le cuento a la gente del mundo, de comida rápida más grande de los Estados Unidos, famosa por sus sándwiches de pollo y su excelente servicio al cliente, Chick-fil-A. La cadena fue fundada por un pastor bautista del sur. Su familia mantiene esta tradición cristiana hasta hoy, y como una forma de honrar el día de descanso y permitir que sus empleados asistan a la iglesia, cierran toda la cadena de sus locales los domingos. Y un medio de Wall Street investigó esta decisión atípica en un país capitalista de Chick-fil-A. Y la conclusión a la que arribó es la siguiente. Según nuestros cálculos, Chick-fil-A pierde unos $1.200 millones en ventas al año solo por cerrar los domingos, que es el día que más la gente compraría. Sin embargo, el restaurante sigue defendiendo sus valores, mantiene la tradición original, y ese compromiso con los trabajadores y su fe puede que sea la razón de su enorme éxito que nadie más puede explicar. Cuando hacemos una pausa para tomarnos un descanso, cuando hacemos una pausa, nuestro enemigo nos va a susurrar, no pierdas el tiempo, eres demasiado importante. Yo te doy cátedra de eso. Tienes mucho para hacer, eres indispensable, no faltes. Si tú dejas de venir, la gente no va a venir.
Pero hagas lo que hagas, no escuches esa voz porque el diablo es un mentiroso. Y él solo quiere que colapses. Cuando no te puede detener, te sobreexigirá para que te quemes. Él sabe. Hay gente que la puede detener y cuando ve que alguien no la puede detener porque está llena de adrenalina, la sobreexige. Yo recuerdo una vez a Juan Carlos Ortiz, fundador de esta congregación en el año 90, en la Catedral de Cristal. Me hizo una vez una pregunta que me costó trabajo responder. Dijo: Dante, ¿qué crees que estás necesitando en esta temporada? Y como yo soy un hombre bastante pragmático, dije, bueno, creo que en esta temporada necesito descansar la mente, me siento abrumado. Sí, pero aparte de descansar, ¿qué más necesitas en esta temporada? Y a mí no se me ocurrió nada más. Entonces me dijo, yo creo que si estuvieses cansado, necesitas descansar, dormir un poco y ya. Pero me parece que no estás cansado, solamente estás vacío. Llevas años dando y dando y dando y ahora estás vacío, estás exhausto, mi querido. Entonces necesitas no solo descansar, sino volver a llenarte. Y me dijo una frase que a alguien que se dedica a esto le duele en el ego. Me dijo, necesitas a Dios. Y yo hoy te pregunto lo mismo, ¿qué necesitas en esta temporada? Ok, necesitas descansar la mente, ¿ok? ¿Qué más? Puede que como Elías necesites un panecillo, una barra de proteínas, una bebida probiótica, ok. Todo eso en primera instancia, salir a correr, caminar, respirar. Pero quizá todo eso no te baste porque te quedaste vacío, porque estuviste años ocupado en dedicar tiempo a orar, a leer la Escritura, pero nunca detenerte en ella. Conozco predicadores que han leído la Biblia profesionalmente por años y ya no devocionalmente. Son como dueños de huerta que levantan la cosecha o el fruto para darle de comer a los demás y ellos se mueren de inanición. ¿Cuánto hace que no meditas en la palabra de Dios, que no meditas en un versículo solo? Entonces, ¿qué necesitas? A Dios. Necesitas a Dios. Ese es el problema de tu agotamiento. Lo que pasa es que te lo digo y duele al ego, pero tenemos a Dios, ¿sí? Pero necesitas un encuentro con Él. Necesitas experimentar su presencia, su paz. Necesitas que su palabra renueve tu alma cansada. Necesitas que su gracia se perfeccione en tu debilidad, que su amor incondicional te rodee con una paz que va más allá de tu capacidad humana y cerebral de comprensión. Lo diré así, necesitas un nuevo encuentro con la presencia de tu Dios y hay que hacerlo intencional. Yo estoy aprendiéndolo a esta edad, a veces digo, tengo que apartarme y buscar a Dios, porque uno cree, ya tengo a Dios, sí, es una falacia si busco a Dios, ya sé que vive aquí, pero a veces uno se pierde a sí mismo y al perderse a sí mismo pierde la dirección del templo del Espíritu. Entonces esto es lo que necesitas y esto es lo que Elías necesitabas. El Señor le dice a Elías, preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por aquí. Y el Señor pasó y vino un viento recio, partió las montañas, destrozó las rocas, el Señor no estaba en el viento, vino un terremoto, tampoco Dios estaba en el terremoto, vino un fuego, tampoco Dios estaba en el fuego, y después un suave silbido, un murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva y Dios estaba ahí. No estaba en el viento, en el terremoto, ni en el fuego. ¿Dónde estaba Dios? En el murmullo. Entonces Dios no se encontraba en lo extraordinario, sino en lo ordinario. No estaba en el caos, en el agotamiento, estaba en la calma. Y si evitáramos apresurarnos, si nos quedáramos quietos, Dios podría empezar a hablarnos en los momentos más comunes, conduciendo, cambiando los pañales del bebé, lavando los platos en el fregadero, haciendo la tarea, sentado a la mesa de la cocina mirando las facturas para pagar, llevando a tus hijos al colegio, oyendo música. Dios suele hablarnos en un murmullo. Y decimos, ¿y por qué cuando estamos agobiados por el estrés o por la ansiedad o al borde del agotamiento, Dios habla de manera tan silenciosa? ¿Por qué un suave murmullo? ¿No nos vendría bien en ese momento un trueno empírico? Dios susurra porque quiere que nos acerquemos a Él. El que da órdenes, el militar, grita a lo lejos. Dios es un padre. Elías estaba en la penumbra de una cueva y en el momento más oscuro de su alma, el murmullo lo hace salir de ahí. Entonces, si estamos sumidos en la oscuridad, en la desesperación, al borde del agotamiento, escuchemos con atención, porque ese
va a sacarnos de esa depresión. Dios promete la paz perfecta, pero no la paz circunstancial, donde mejoran las cosas, cuando todo se hace perfecto. No, la paz perfecta es la paz cuando todo es imperfecto alrededor. La paz, aunque tu matrimonio no sea lo que soñaste, la paz, aunque tus hijos no sean lo que visionaste, la paz, aunque tu empleo no sea lo que querías. ¿Quiénes van a disfrutar esa paz? ¿Aquellos cuyos pensamientos nunca se apartan de la fake news? ¿Aquellos que navegan horas y horas y horas en redes sociales? ¿Aquellos que compulsivamente hacen maratones de Netflix, horas y horas y horas y horas de una serie que no pueden largar, o novelas turcas? No. La Nueva Traducción Viviente dice: guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti y a todos los que concentran en ti, enfocan en ti sus pensamientos. Si nos concentramos y nos enfocamos en Él, vamos a encontrarlo en los lugares comunes, especialmente en nuestras cuevas húmedas y oscuras, en la depresión, en la mente rota. Y esto es algo fundamental. Hay que externalizar la depresión, sacarla fuera, distanciarnos de ella, disociarnos, por un momento disociarnos de lo que nos pasa, no tomar identidad de ella. Anota esto: tú no eres la depresión, no digas yo soy depresivo, depresiva. Tú eres la persona que lo sufre. No te autoestigmatices ni te autoetiquetes. No te autosegregues diciendo soy depresiva. Yo soy de ser así un poco flemántica o colérica. Deja de tratar de meterte en una caja. Eres como eres, pero eso no te hace a tu esencia. Si puedes separar de lo que sientes, de quién eres, lo que sientes puede empezar a cambiar. Entonces es importante recordar que podemos estar experimentando tristeza, depresión, pero que esa depresión y esa tristeza no nos define. Yo no soy un hombre triste, como tampoco soy un hombre alegre. Soy un ser humano que navego por todas las estaciones. Y a veces, al igual que con la ansiedad, mucha gente, incluso cristianos, bien intencionados, malinterpretan la depresión. ¿Qué es la depresión en líneas generales? No digo la descripción de la RAE, del Diccionario de Real Academia Española, pero lo que yo creo es un estado emocional de desesperanza, de desasosiego, en respuesta a problemas reales o problemas hasta imaginarios. Y esa espiral emocional descendente suele ir acompañada de sentimientos de culpa, de vergüenza, de soledad, de pérdida. La depresión no discrimina, afecta a gente de todas las edades, adolescentes, ancianos, raza, género, religiones, afecta tanto a ricos como a pobres. Si no, no habría suicidios en Beverly Hills. Es una afección que cualquiera puede padecer y que no todos pueden superar solos. La depresión no respeta la estatura espiritual de nadie. Para algunos la depresión va a ser temporal, para otros va a ser una lucha de toda la vida. Y no es una señal de tu falta de fe en Cristo. Más bien es un problema común de seres humanos imperfectos que viven en un mundo imperfecto, en un mundo dañado. Según mi experiencia, algunos de los períodos más poderosos y transformadores de la vida de las personas no ocurren cuando están llenos de alegría, no ocurren en la cima de los montes, sino cuando están de rodillas, desesperados, impotentes. Al menos así sucede conmigo. No soy hijo del rigor, pero cuando Dios quiere hablarme, Él sabe cómo ponerme de rodillas. Y en esos momentos, cuando uno sabe que Dios está tan cerquita del suelo, es importante también buscar ayuda, mirar hacia adentro y decir, bueno, me voy a reconciliar con lo que siento, porque tal vez Dios lo permite para que me acerque más a Él en vez de alejarme. Identificar las emociones, decírselas a Dios, no tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales, por favor. Comernos un panecillo divino, dormir mucho, renovar fuerzas, pensar con la mente descansada en el Señor. Si además llevamos un registro de agradecimiento, una pequeña bitácora
de lo que sí tenemos y pedimos ayuda a alguien, a una persona espiritual, yo te aseguro que salimos adelante. La depresión no tiene que aplastarnos ni dominarnos, y al igual que la ansiedad, son simplemente señales que nos indican la necesidad de hacer algunos ajustes en nuestra forma de pensar, gestionar nuestro tanque emocional. Te estoy proponiendo refinanciar la manera en la que estás viviendo. A lo mejor los intereses te están comiendo las emociones y no te lo mereces. Hay que aprender a vivir un día a la vez. Entonces estamos todavía a tiempo, si no Dios no nos hablaría, de vivir la mejor versión de nosotros mismos. Amigo, hermano, hermana, camarada, no te ha estado faltando fe. Eres humano. Y a mi Dios le fascina restaurar humanos con la mente rota. Le fascina. Es especialista. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Vamos! Dale un aplauso si crees que Dios habló en el Día del Padre. Desde River Arena al mundo ha hablado el Señor. ¡Wow! Dale, 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 dale ese aplauso grande, papi, mami, hijo, nieto, abuelo, abuela. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Te exalto, Dios. Santo eres. Como hablamos de mente rota, me encantaría... Yo no soy de hacerte pedidos ni avergonzarte. Dile al que está a tu lado, busca a tu hermano, dile que está guapo el que está al lado. No, nunca, jamás. Cuando te pido algo, te ruego, tengas a bien hacerme el enorme favor de hacerlo, porque es algo espiritual, es un ejercicio profético. Hablamos de mente. ¿Podrías poner tu mano sobre tu mente y orar? Vamos a orar por la mente rota. Vamos a orar por la mente que se hizo añicos. Vamos a orar por esa mente que necesita sanidad, restauración. No va a sanarse ahora, no es recibe mente nueva, no. Cambiar el espíritu de la mente lleva terapia divina, lleva años de introspección, a veces meses, de oración, de encontrar a Dios, de reconocer su murmullo. Con la mano sobre tu mente, escucha. Permite que Dios sane en tu murmullo, en su murmullo. Y ahora el Señor me dice que te diga, no te apresures por saber qué planes tengo para ti. Descansa. Tómate el día libre. Come rico. Disfruta. Mira el fútbol, lo que sea que te distraiga. Descansa la mente, todo estará bien mañana por la mañana. Si pudiste hoy sentir el murmullo de Dios y sentir que Él puede estar en lugares tan bajos y tan húmedos, ¿a dónde no estará? Aunque te remontares a los cielos, ahí estará Dios. Y aunque te bajares a los infiernos, ahí estará tu Padre. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo futuro, ni los ángeles, ni los demonios, ni ninguna otra cosa creada bajo el cielo y en el cielo podrá separarnos del amor de Dios. Él se ha empecinado con nuestra vida, nos ama profundamente, te ama en los momentos fuertes y te ama cuando eres débil.
Te ama cuando te sientes avergonzado y cuando te sientes un titán. Te ama cuando estás de rodillas pidiendo que alguien arroje la toalla para bajarte del cuadrilátero. Y te ama cuando estás liquidando al enemigo. Su amor no varía por tu desempeño, por tus méritos. Él te amó antes de que hicieras nada. Te ama porque sí. Te ama como esas parejas que dicen te amo y no sé explicarlo, no hay una lista. Te amo porque sí. Te ama el Señor, te ama porque sí. No te olvides del murmullo, no te olvides que te tiene en sus brazos, que eres su princesa, que eres su príncipe. Y en el murmullo sana el trauma y en el murmullo sana el dolor y cicatriza las heridas. No será de la noche a la mañana, no será en un instante. A algunos les llevará meses, otros años y otros el resto de su vida. Pero sabrás que es el posoperatorio, el dolor de las cicatrices de una operación que ya pasó, de un trato que terminó, de un proceso que culminó. El Señor me dice que te ama, que te manda un beso grande, que te extraña horrores, que te extraña en la intimidad, que extraña tus oraciones por la mañana, cuando dependías totalmente de Él. Pero no me dice, dile que estoy enfadado. Me dice, dile que la amo. Dile que mientras que está afanada y afanada como Marta, debería elegir lo que María, tirarse a mis pies y decir, estoy cansada, solo quiero ir. A los que no saben cómo orar, no tienes que hacerlo, solamente ve y duerme en el pecho del Señor. ¿Has dormido alguna vez en el pecho de tu amado? Oh, es una gran sensación. Solo quieres enterrarte en su cuello y quedarte ahí, que la vida no pase, que la hora se detenga. Como dice un bolero, reloj, no pases las horas. Eso es lo que uno quiere cuando se encuentra con el Rey. Y el Señor tiene deseo de que te vuelvas a encontrar con Él. Venid a mí todos los trabajados, cargados, ansiosos, deprimidos, con estrés, surmenage, con mente rota, y yo los haré descansar. Los llevaré por delicados pastos y por aguas frescas. Lo cubriré con mis alas. Enviaré a mi ángel para que el pie de mi oveja no tropiece en piedra. Mi cayado hará que no caigan en los acantilados. Te guiaré a sendas de amor, sendas de justicia, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Te bendigo en el cuerpo.